Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, como siempre, al podcast del profesor Ángel Rosa. Estamos, tengo que darle las gracias porque hace un episodio que pedí que se suscribieran más personas porque estamos a punto de alcanzar los 50,000 suscriptores en el podcast. Una, un milestone que queremos alcanzar y estamos ya muy cerca. Así que aprovechen, suscríbanse al canal de YouTube Profesor Ángel Rosa y los que nos siguen en Facebook y en las demás plataformas de podcasting como Spotify, pues muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, estamos al final de la semana y uno diría, como decía don Manuel Rivera Morales, el legendario narrador del baloncesto puertorriqueño, qué semana, señores, qué semana. Eh, y no es para menos, es decir, para dejar de tener o para no dejar de tener. Tuvimos un drama sobre el veto de una legislación, el de la congelación del inventario, del impuesto al inventario, una pugna abierta entre los alcaldes del Partido Nuevo Progresista y los legisladores del Partido Nuevo Progresista. Y el jueves, la noticia del día fue una filtración que había ocurrido la noche antes sobre una supuesta investigación de cuello blanco federal contra la gobernadora Jennifer González y una propiedad de su familia en Lajas, que produjo, para mí, inusitadamente, una aclaración de parte de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, que no acostumbra a aclarar este tipo de filtración. Ustedes saben que los federales lo que dicen es ni confirmamos ni negamos, pero en este caso fueron bastante diligentes en aclarar que no hay tal investigación, que eso no existe. Y uno se pregunta, ¿y cómo llegó eso a una orden de un magistrado federal? ¿Quién le llevó la información? ¿Fue el FBI? ¿Fue la fiscalía? ¿O fue el magistrado por su cuenta? Y yo pienso que eso, aunque haya sido aclarado no solamente por la Fiscalía Federal, sino también por el tribunal, el juez presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico, Raúl Arias Marzuach, en otra movida inusitada, hizo pública una expresión de tomar conocimiento de la aclaración de la Fiscalía sobre la inexistencia de tal investigación, pero el daño está hecho. Y yo creo que quienes lo filtraron, a sabiendas de que puede haber sido falso, lo hicieron conscientes de que una cuestión como esta, que va directamente a la integridad de la gobernadora, es muy difícil luego ya de meter nuevamente la pasta en el pomo. Y como me ha pasado a mí, pues muchos amigos piensan y me escriben y me dicen, no, 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 ahí tiene que haber estado pasando algo y cuántas llamadas a Washington le tomaría a la gobernadora lograr esas expresiones de parte de la fiscalía y del tribunal. Estas son imponderables, pero el hecho de que existan ya esas teorías de elucubración, de que en efecto esa investigación negada y desmentida por la fiscalía existía, pues es muestra de que el daño político está hecho. Lo que a mí me convence, estoy plenamente convencido de que ya existe, como hemos estado discutiendo aquí, pero ya es evidente, una movida dentro del PNP con la ayuda de algunos funcionarios federales en Puerto Rico para sustituir a Jennifer González de camino a las elecciones de 2028. Y entonces, lo que debió haber sido el peor día del cuatrienio para la gobernadora, nada peor que una filtración falsa o como sea, de una investigación en su contra por corrupción, por cuello blanco, se convirtió, sin embargo, en un día de reafirmación de su poder y de su voluntad de mantenerse al mando del PNP y del gobierno que preside. Porque en la mañana estaba citado a la fortaleza, estaban citados a la fortaleza los gremios de alcaldes populares y PNPs para, en una movida francamente de diseño coreográfico. Uno podría pensar que detrás de esto había de los mejores diseñadores de escena en Puerto Rico, flanqueada por los 78 alcaldes de Puerto Rico, la mayoría de los cuales son del partido de la oposición,
pero por los de su partido también. La gobernadora anunció finalmente que vetaba la legislación de congelación del impuesto al inventario que había sido enmendada en el Senado de Puerto Rico para ponerle allí la píldora venenosa de que el impuesto no solamente se congelaba, sino que quedaba eliminado para el presupuesto del año de las elecciones. Y eso obviamente alebrestó a los alcaldes del Partido Nuevo Progresista, ¿no? La gobernadora se hizo acompañar de los alcaldes, vetó el proyecto, dijo que lo hacía porque era una legislación irresponsable, que no tenía sustituto para ese proyecto y decidió jugarla con los políticos en vez de con los sectores económicos. Ustedes recordarán que cuando analizamos esto hace unos días aquí en el podcast, en un episodio que se llama La verdad sobre el impuesto al inventario, que yo le invito a que vayan a ver antes de terminar este video, yo les dije que era lo que había hecho Tomás Rivera Chats y el Senado del PNP, flanqueado y respaldado por la Cámara y por el presidente Johnny Méndez, que hasta ahora se había comportado como un político lacayo de Jennifer González, era en realidad convertir una promesa de campaña sencilla de cumplir en un palito embarrado por los dos extremos. Porque si lo vetaba, como en efecto lo vetó, se echaba en contra a la comunidad económica y de comercio, de los comerciantes en Puerto Rico, que aportan mucho de lo que se recauda en las campañas políticas en Puerto Rico, y el sector privado que además organizó un comité de acción política durante el proceso eleccionario para respaldar la candidatura de Jennifer González. El PAC aquel de Democracia en Libertad es Prosperidad, debo decir, terminó siendo un grupo que apoyaba el proyecto político de Jennifer González. Y si lo hubiese firmado, cosa que no hizo, pues entonces se echaba en contra a los alcaldes que en sus comarcas, en sus municipios, son los que consiguen la movilización electoral, sobre todo en los procesos de primarias, que a mí no me queda la menor duda que Jennifer González va a enfrentar en el PNP en 2028. Pero la gobernadora, jugándola por el libro, lo vetó, decidió alinearse con los políticos, con los alcaldes de ambos partidos y posar allí flanqueada por los alcaldes para una foto que yo creo que se ha convertido y era desde su diseño en una foto de primera plana y debe ser una de las fotos del cuatrienio, ¿no? Esa foto y esa imagen de la gobernadora flanqueada por alcaldes de los dos partidos no es tan solo un photo op o un photo opportunity, como le llaman los fotoperiodistas. No, no. Eso fue un mensaje político directo a quien hasta ahora se ha comportado como el líder principal de la oposición al gobierno de Jennifer González, que no es otro que el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, y la mayoría parlamentaria del PNP en el Senado. Tomás Rivera Chats y los senadores del PNP han tenido más éxito fiscalizando y neutralizando al gobierno de Jennifer González que la delegación del Partido Popular, que la delegación independentista y que los demás senadores de las otras delegaciones, incluyendo al independiente Eliezer Molina, que además hace tándem con Tomás Rivera Chats. Es decir, ha sido básicamente un alicate de Tomás Rivera Chats en el Senado. Entonces, ¿por qué manda Jennifer González este mensaje? Estamos entrando en el mes número 11 de su administración. Esta administración está todavía comenzando, aunque no lo parezca, y aunque parezca que hace 10 años que están en el poder. Bueno, porque no hacerlo hubiera sido básicamente ya entregarse políticamente. Al ponerla a incumplir una campaña, una promesa de campaña y al enemistarla con los alcaldes, en realidad Jennifer González se hubiese quedado sola políticamente. Y yo les digo que por lo menos para las apariencias,
pues la movida le resultó. Yo estuve hoy haciendo mi programa de radio, cuando estoy hablando con ustedes, desde una convención que tenían los alcaldes de la federación, que son los del PNP, a donde se personó la gobernadora, y el ambiente que había allí es que ha habido una reconciliación entre los alcaldes del PNP y la gobernadora. Y el ambiente que hay hacia la legislatura no es el mejor. De hecho, el rumor es que el Senado le retiró el respaldo económico a esa actividad de los alcaldes del PNP, en la que yo me encontraba haciendo mi programa en el día de hoy, pero otros medios también, no solamente mi programa. Entonces, ¿de qué es que esto se trata? Bueno, pues Jennifer González quiso, en lo que debió haber sido, repito, el peor día de este año, el día en que se filtró que había una supuesta investigación por corrupción en su contra, y el día en que tenía que tomar una decisión sobre qué hacer con la primera promesa importante que va a incumplir y que incumplió al vetar ese proyecto en su administración. Decidió mandar un mensaje de que ella no ha tirado la toalla, ella, no importa lo que digan las encuestas y las mediciones, está en pelea, y que para eso ella es capaz de asestarle un golpe político a la legislatura de su partido, que si ustedes vieron los visuales y las entrevistas de los líderes legislativos luego del veto, pues es evidente de quién perdió la partida. El semblante y la actitud tanto de Johnny Méndez como de Tomás Rivera Chats hacían evidente que habían cogido un golpe político, y, y las expresiones de Rivera Chats en la entrevista que le hizo el programa Jugando Pelota Dura en la noche, en la que básicamente se burló y trató con cinismo la creación de un comité que se anunció junto con los alcaldes, la gobernadora, para evaluar nueva legislación que trabaje con el asunto del impuesto al inventario, pero que además congele en 5 años y que lleve el sustituto de ese ingreso de aquí a 5 años para las arcas municipales. Y de la propia creación de un comité, que quiere decir para mucha gente en la psiquis gubernamental, crear un comité es no hacer nada. Pues me parece a mí que fue bastante evidente de que ya no se puede disimular el resquebrajamiento político que hay en el PNP, y que ya me parece que no hay reconciliación alguna. Tomás Rivera Chats había dicho hace unos meses: nosotros vamos a estar con la gobernadora, vamos a aprobarle la reforma contributiva. Estos días dijo, bueno, hasta que no me consigan los 500 millones que cuesta la reforma contributiva, no hay reforma contributiva. Y además, pues su actitud para con la comunidad de los alcaldes del PNP ha sido dura. El mensaje es que no hay enemigo pequeño y que la gobernadora va a intentar dar la batalla para que el PNP no la sustituya en 2028. Y que aun si hubiera el intento de sustituirla en una primaria, ella se va a quedar dando la batalla, lo que nos advierte desde ahora una lucha fratricida en el PNP, que no teniendo las mismas condiciones electorales de 2024 puede costarle al PNP mucho más de lo que costó la primaria entre Jennifer González y Pedro Pierluisi en 2024. Y creo, además, que el otro mensaje para quienes creyeron que con la filtración federal lograban asestarle un golpe mortal a la gobernadora, que en efecto yo creo que han logrado sembrar la duda ya directamente sobre la integridad de la gobernadora. Yo no me hago de ilusiones. La denegatoria de los federales, todas las aclaraciones que se puedan hacer no van a compensar el impacto que tiene el habernos levantado por la mañana del jueves con el prospecto de que otra gobernadora más estaba investigada por los federales. Pero el mensaje es, en el mismo día en que eso sale,
mandando estos golpes a su legislatura, es aquí hay guerra. Y en la guerra avisada, en este caso, evidentemente, van a morir personajes. ¿Quiénes serán esos y cuánto tiempo tardará en materializarse el plan B dentro del PNP? Pues eso habrá que verlo en la marcha. Seguimos mañana.